Dios les bendiga, hermanitos. Aquí estamos. Gracias a Dios, Señor. Bien. En nombre de Jesús. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Gracias a Dios le damos, ¿verdad?, por poder estar todos reunidos en este día. Y ha sido una semana de mucha bendición, como siempre el Señor nos da. Amén. Y así que estamos hoy aquí muy contentos de estar en la casa del Señor. Y vamos a continuar con la serie en Segunda de Pedro. Amén. Hoy estamos en el cuarto mensaje en Segunda de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 2, comenzando el capítulo 2. ¿Okay? Recuerden que habíamos estado hablando de las falsas enseñanzas. Pedro hacía mucho énfasis sobre este asunto de el ser fiel, solamente con lo que uno predica, sino con lo que uno escucha también. Entonces, todo lo que estaba hablando Pedro en los capítulos pasados, pues tenía que ver con cómo nosotros sabemos que estamos en la verdad. Amén. Y la última exhortación era cómo nosotros conocemos y estamos seguros de que estamos andando en la verdad. Amén. Y él dijo, es que nosotros que les predicamos a ustedes, decía Pedro, pues nosotros tocamos al Señor, nosotros vimos al Señor, nosotros lo vimos morir en la cruz y resucitar. Nosotros somos la evidencia y nosotros tenemos, como decía él, la palabra profética más segura. O sea, usted quiere depender de algo que usted escuche, pues lo que nosotros le estamos predicando. Usted quiere conocer al Señor realmente, pues lo que nosotros le estamos predicando, no otros, ¿verdad? Porque inevitablemente hay que decir, ¿y qué alternativas hay? Bueno, en aquellos entonces había un montón de alternativas. Como en los días de hoy, había mucha gente predicando error, predicando falsedad, predicando verdad y mentira mezclada. Estaban en aquellos tiempos también. Muchos que querían gozar de la supuesta, ¿verdad?, autoridad que le adjudicaban a Pedro muchas personas, pero que preferían escuchar a otros, ¿verdad? Por decir, suena o habla mejor o es más elocuente. Recuerde cuando estábamos, ¿verdad?, el martes, hablando de Pablo, pues que Pablo, decían los corintios en su carne, cuando él les escribía, dice, sí, Pablo suena bien fuerte en las cartas, pero Pablo en frente a frente es un infeliz, como diríamos nosotros hoy. Entonces, por lo verlo como un infeliz, ¿sabes lo que es un infeliz, verdad? Quizás las personas que escuchen dicen que es un infeliz, es una persona que no tiene felicidad, pero en el contexto puertorriqueño, un infeliz es una persona que, pues, no representa mucho físicamente, en su aspecto, y a lo mejor la vocecita no le ayudaba mucho tampoco, o algo así. No se veía como cuando, ¿verdad?, estábamos contrastando ya en 1 Samuel, cuando fue Samuel entre los hijos de Isaías escoger lo que vio a Eliab. No vio a Eliab así, grande, manganzón. Y dijo, ciertamente delante de Jehová está su ungido. Dice, ¿cómo habría forma de que no fuera el que Dios escogiera? Y el Señor le dijo claramente, no es, yo lo desecho, porque Jehová mira el corazón, no mira con los ojos. Pues eso pasaba con Pablo, bendito. Y muchas personas lo despreciaban porque decía que él no representaba. Pero tanto Pablo como Pedro, como esos apóstoles, ellos fueron los encargados de llevar la palabra de Dios pura, tal y como la escucharon del Señor Jesús. Por eso es que ellos decían, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Acuérdense, el asunto profético en ese verso, lo que quería decir no es necesariamente hablando del futuro, a pesar de que incluía ese término. Profética o profeteia es, pues, la predicación. Tenemos la exposición más segura. ¿Usted quiere escuchar? Como hoy muchas personas quieren escuchar palabra o que les den palabra. ¿Usted quiere de verdad tener la palabra de Dios más segura? La palabra real del Señor, pues refiérase a la palabra de Dios, a la Biblia. Porque entonces todo esto que enseñaron los apóstoles está redactado aquí. De hecho, más adelante la Biblia, usted lo vio, le llama la doctrina de los apóstoles. ¿Ve? Porque hay una doctrina de los apóstoles y habían muchas otras doctrinas. Ahora, hablando de cómo estar seguro de que conocemos la verdad, entonces Pedro ahora
con el mismo tema, pero ahora mira la cosa por el otro lado. Oye, ¿y qué de la falsedad que estamos escuchando? ¿Qué tiene que decir el Señor respecto a ello? Porque Pedro estaba hablando de lo que el Señor tenía que decir respecto a la verdad. Pero ahora, ¿qué tiene el Señor que decir respecto a lo que Él le llama literalmente aquí los falsos profetas y falsos maestros? Con solamente resumir, ¿verdad? Dos comparaciones que Él hace. Él le llama perros y puercos, ahí a mitad del capítulo. Está fuerte, ¿verdad? Que usted le diga, tú eres un pejo. Así como nosotros jaspamos la R, un pejo, o tú eres un puerco, como diríamos nosotros acá. Uno se ofende que le digan, tú eres un perro, tú eres un puerco. De hecho, hay un refrán por ahí que dice, allí me dijo hasta perro muerto. O sea, ni vivo, muerto también. O sea, es como la peor ofensa que le pueden decir a alguien. Pues el Señor usa esa definición para los susodichos falsos profetas y falsos maestros. ¿Okay? Vamos a ver lo que, esto es solamente un pedacito, vamos a ver lo que nos dice el contexto entero de la Escritura. Y vamos a leer los primeros 3 versos, hermanito. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. ¿Okay? Y vamos a ir por él, ¿verdad? De manera breve, porque la palabra de Dios está, como siempre está, súper clara. Amén. Así que dice la palabra del Señor, todos juntos, segunda de Pedro 2, 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Padre Santo, bendice ahora tu palabra y ayúdanos, Señor, a exponerla y a entenderla con claridad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanito, bien importante. Bien importante. Obviamente, la exhortación de hoy titulada Profetas y Maestros Falsos. Importante que consideremos entonces lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, el capítulo tiene un paralelo gigante, ahí mismo lo dice, ¿verdad? En la perícopa, ¿sí sabe lo que es una perícopa, verdad? No es una fruta. La perícopa es un grupo de versículos. ¿Okay? Los capítulos que tiene la Biblia y los versículos no estaban en los escritos originales. Se añadieron más tarde para hacer más fácil encontrar los versos. ¿De qué verso usted me está hablando? Tal carta, capítulo tal, verso tal. Entonces usted sabe precisamente. Pues antes no se podía, dice, pues más o menos como al final del libro del profeta, o aquí y allá. Pero ahora con los capítulos y los versos, gloria a Dios, se puede seguir. Pero entonces también algunas personas, ¿verdad? Para ayudar, pues también se dieron a la tarea de agrupar los pedazos de capítulos por temas, ¿verdad? O por un resumen, para que más o menos uno supiera de qué está hablando el resto de los versos que están ahí. Pues en este caso la perícopa se llama falsos profetas y falsos maestros. Esto también ayuda a ver que si usted va a Judas, ¿okay? Hay un paralelo allá también. ¿Okay? Acá le llama falsas doctrinas y falsos maestros, desde el verso 3 hasta el verso 13 aproximadamente de Judas. Así que esa perícopa se está paralela en una carta y en la otra. ¿Okay? Se lo ayuda usted a ver dónde usted se puede referir para ver dónde otro varón de Dios habló de lo mismo. Y usted está leyendo Judas, amén, como asignación, todavía nos quedan, ¿verdad?, unos cuantos días más. Así que le debe resonar bien lo que vamos a estar reseñando hoy. Por ende, vamos a hacerlo de manera más breve porque ya usted, estoy seguro, ha leído Judas y usted sabe de lo que está hablando Judas aquí. Y Judas habla de hecho, cuando vayamos a predicar sobre Judas, él habla de muchas comparaciones. Dice, siguieron el camino de Caín, siguieron a Balaam y son iguales a Coré. Pues hay que hablar de todas estas cosas. Hay otras partes
que no necesariamente se encuentran literalmente en la Biblia escrita, como dice, pues mira, Enoc profetizó de ellos, pero no lo encontramos en la palabra de Dios directamente. Pero obviamente al decirnos aquí que Enoc profetizó, pues Enoc profetizó. Lo único es que no se escribió. No todas las cosas que se profetizaban se escribían. Pero cuando lleguemos a Judas, pues vamos a ir allá. Pero hoy nos vamos a circunscribir a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, tenemos que aclarar algo, hermano. La definición de un falso profeta o un falso maestro. ¿Okay? Porque ha habido tiempos donde hay personas que son de la sana doctrina, doctrina bíblica, la doctrina de los apóstoles, pero por alguna razón, ¿verdad?, tenían un convencimiento peculiar sobre algunos temas que no necesariamente son esenciales. O sea, diferían de lo que realmente la Biblia enseñaba. ¿Qué son temas no esenciales? Pues un tema no esencial podría ser cosas que comer, cómo yo debo evangelizar y cosas así, ¿verdad? Que hasta cierto punto, pues sí tienen su verdad bíblica, pero muchas veces hay personas que tenían ciertas costumbres, ¿verdad?, respecto a estos temas. Por ejemplo, había un varón que se llamaba Orígenes, casi como si le pusieran a alguien, ¿sabes? Que las muchachas a veces nacen y le ponen Génesis. Pues este varón se llamaba Orígenes. Pues Orígenes tenía un asunto peculiar y tenía un poco de problema con la Trinidad. El asunto aquí era Origen un falso profeta? Pero cuando usted considera la vida de Origen, como el Señor lo usaba en muchas cosas, usted se da cuenta que es que él tenía vamos a decir así, una falla en entender propiamente lo que sí enseña la Biblia sobre la Trinidad, que no menciona la palabra Trinidad, pero donde quiera que usted mete la cara literalmente en la palabra, usted puede ver cómo Dios se ha manifestado de tres maneras, ¿okay? Inclusive en tiempo a lo largo de la palabra. Pero él, quizá por un bagaje gentil o un bagaje de otras cosas que había escuchado, todavía le costaba entender esto. ¿Es por eso o era por eso Origen un falso profeta, maestro? No, no lo era. Tenía esa falla, claro. Cuando uno lee Origen hoy, dice, mira, Origen estaba bien en todo, pero aquí estaba confundido el varón. ¿Y usted cree de Lutero? ¿Alguien llamaría a Lutero falso profeta? Pero Lutero, por ejemplo, tenía dos peculiaridades en su doctrina. Una de ellas era que él todavía profesaba el bautismo de los infantes. Sabemos en la Biblia ahora que el criterio para bautizarse es que la persona que se va a bautizar esté consciente de lo que está pasando. Un niño no lo está, por lo tanto. Pero ¿de dónde entonces sacaba Lutero esto? Pues ya usted sabe, él había salido del catolicismo romano y se le habían quedado pegados unos cuantos cadillos cuando salió del monte. Uno de esos cadillos era el bautismo de infantes. Otro cadillo era el asunto de lo que él entendía era la cena del Señor. Entonces él estaba claro que no era que el pan era Cristo y el vino era la sangre de Cristo, porque no era que Cristo moría otra vez, pero tampoco estaba full según la Biblia que decía esto representa, los elementos representan el sacrificio de Cristo. Él estaba como entre medio, una teología bien complicada que él tenía sobre eso, que solamente él podía entender. Y era pues los cadillos, era más fácil decir, vamos a quitar el cadillo de aquí y voy a entenderlo como dice la Biblia, pero a veces el bagaje vivido, pues realmente cuesta mucho trabajo deshacerse de él. ¿Era por eso él falso profeta? No, nadie llamaría a Lutero falso profeta, al contrario. ¿Y qué usted cree de aquellos que le llamaban los ascetas? Los ascetas eran aquellos que decidían tomar bien a fondo la santidad, lo que ellos definían la santidad, y separarse del mundo por completo. Entonces los ascetas decían, pues yo voy a vivir en una cueva, porque yo no quiero tener contacto con ninguna poca vergüenza que haya por allá afuera. O yo voy a vivir como vivió uno
¿verdad? Había una columna de esas de mármol bien alta, entonces él se trepó en la columna y él vivía encima de la columna. Entonces había muchos que, ¿verdad? Admiradores, un fan club que él tenía, que le llevaban comida, porque ¿de dónde va a caer la comida? A menos que de verdad viniera una paloma y la agajara ahí en el aire, pero como eso no iba a ocurrir, pues le llevaban comida. Entonces era admirado por la interpretación que él tenía de la santidad. ¿Diríamos que entonces es un falso profeta? No, es mucho. No menciono nombres porque es que había montones de esto. Especialmente en esos años 200, 300, 400 y poco, casi hasta nuestros días, ¿verdad? No lo eran. Tenían, ¿verdad?, una interpretación desbalanceada de algunas porciones de la Escritura. Incluyendo, aquí hemos relatado, un varón que estuvo con nosotros acá antes de la pandemia, que predicó aquí. Tenemos confianza en su doctrina, pero esa vez que llegó, en esa tanda de ese año que llegó, nos dijo aquí algo que no era bíblico, el asunto de Moisés, ¿okay? Que dice que Moisés no entró a la tierra porque Dios no le permitió entrar a la tierra, lo cual es cierto, pero no entró a la tierra porque él falló en tener un espíritu de conquista. Y eso es falso por completo. ¿Okay? Él no entró a la tierra porque él desobedeció al Señor, él deshonró al Señor. ¿Okay? Para que usted vea. Pero bien dice, ¿diríamos entonces que Moisés es falso profeta? No, nunca. ¿Diríamos entonces que este varón que predicó sobre Moisés es falso profeta? Tampoco. ¿Qué tuvo? Pues era un error doctrinal. Eso no lo hace falso profeta. Pues entonces, ¿qué es un falso profeta? Si estos que definimos no lo eran. Pues para avanzar, por ejemplo, Marcos Witt es un falso profeta. Vamos a ir allá, ¿verdad? Porque Marcos Witt usted lo ve y usted vaya a la tienda y donde usted mete la cara primero van a encontrar los discos de él y los libros de él. ¿Por qué es un falso profeta Marcos Witt? Porque obedece a la descripción de aquí. Conocen lo que realmente dice la Biblia, pero persisten en ir contrario a lo que sabe. De manera adrede van en contra de lo que dice la palabra. ¿Y cómo este varón es? Entonces un falso profeta, porque él sabe, él mismo lo decía, cuando él dejó el camino, ¿verdad?, de la palabra, él mismo lo anunció, por su boca salió. Hasta le pidió perdón a su papá ya fallecido y su mamá, por escoger el camino de la mundanalidad que escogió y del materialismo y del disque evangelio de las masas para predicar lo que la gente quiere escuchar. ¿Okay? Para irse de banda y predicar, predicar name it, claim it, pecar, ¿verdad?, materialismo y cuantas cosas que este varón. Y entonces, obviamente, montarse en la ola del lucro, cantando y vendiendo libros que la gente quiere escuchar. ¿Okay? Ese es un falso profeta porque él sabe lo que está haciendo. Él no puede decir que lo ignora porque lo profesó en algún momento. ¿Ok? Te diría hoy, nunca hubiera pensado en ese como falso profeta, pero mírelo bien. Cuando vayamos ahora a través de los versos bíblicos, usted se va a dar cuenta. Ese falso profeta llegaría aquí y él lo asaltaría a usted, ¿verdad? Y le daría una pela y lo mataría. ¿Él a usted? No. Se ve bien tranquilo, es bien chévere, bien educado y todo. Después, ¿qué es lo que pasa? La palabra del Señor, Mateo 7:15, dice que son lobos rapaces vestidos de ovejas. Pero nunca pensaría que ellos le harían algún daño. ¿Cuáles son otros falsos profetas? Había muchos tiempos, en aquellos tiempos y en estos tiempos, personas que son gentiles, o sea, personas que no son judíos, pero que quieren judaizarlo, ¿verdad? ¿Acaso estriba su salvación? Porque el que una persona prefiera que diga, ay, es que yo pues me siento bien poniéndome un manto de esos judíos encima, pues póngaselo. Usted quiere venir un día con un manto judío puesto encima, venga con el manto. Pero usted no me venga a decir a mí que el manto le hace a usted de Cristo, porque eso es una falacia diabólica. Entonces hay muchos gentiles judaizantes que dicen, si usted no practica estas cosas, usted no puede ser salvo. ¿Se acuerda allá en Hechos 15? Los judaizantes que eran judíos, aquellos eran judíos, eran del corazón del rollo según ellos, decían, si usted no se circuncida según la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, ¿qué evangelio era el que creían? Pues eran falsos profetas y falsos maestros, lo igual que pasa con los... Es peor que sean judaizantes y sean gentiles. O sea, porque hay personas que piensan que tienen un 6% de judíos como yo y que por eso me da a mí autoridad
No se preocupe, que tengo ¿cómo se dice? De africano y de indio más que eso. Así que no se preocupe, ¿verdad? Que hay personas que dicen, wow, tienes ahí, ¿verdad? Estás dominado. Dominado. Miren, los Rivera. Vamos a hacer un día una prueba de DNA aquí a Jenny, que para que sale con 14% judío. Y usted va a decir, ¿se le ve? Pues hay personas que piensan que eso le hace a ellos judíos y quieren judaizar a los demás y tuercen el evangelio. Y pretenden decir que si tú no haces como ellos, entonces no puedes ser salvo. Y eso es doctrina de demonios. Lo constituye entonces falso profeta, falso maestro. Hubo un varón que se llamaba Marción, de donde viene la herejía marcionista. No se preocupe porque este varón se murió hace mucho tiempo. Pues este varón decía, había conocido el evangelio y profesaba en el evangelio, en la doctrina de los apóstoles por un tiempo, pero después se le metió entre cuero y carne que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová Dios, era un Dios, ¿verdad? Era un Dios inferior al Dios que se predicaba en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él estaba diciendo que el Jehová del Antiguo Testamento no era el Cristo del Nuevo Testamento. Eso es grave, hermano, porque pretenden decir entonces que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento no tiene aplicabilidad y que todos esos escritos que están dando fe y testimonio del verdadero Dios, que son puras patrañas, pues es algo serio. Pues Marción era un falso profeta y falso maestro. Entonces, en los tiempos más modernos de ahora, para los 1800, salió lo opuesto a Marción, que son los testigos de Jehová. Testigos de Jehová, su fundador, salió, ¿verdad?, anteriormente de los bautistas, después profesó la fe sabatista y después fundó su propio disparate. Y estos testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo no es Jehová. O sea, el Marción decía que Jehová no era Cristo, pero ellos dicen que Cristo no es Jehová. Ellos sí creen en el Antiguo Testamento y dicen que creen en el Nuevo Testamento, pero entonces cuando hablan de Cristo, dicen que Cristo no es Dios. Y tienen la Biblia en la cara ahí, inclusive la misma Biblia tergiversada de ellos, que le cambian cosas, con ella misma se puede establecer que Cristo es Jehová, pero no le da la gana. Eso los hace a ellos falsos profetas y falsos maestros. ¿Usted ha visto alguno de ellos que le haga daño físico a alguien? No, tampoco, se ven lo más tranquilitos. Ay, qué bien, se ven tan pulcros, ácratas, como dicen por ahí, se ven tranquilos y todas esas cosas. ¿Ah? Pero son falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? Bueno, y si nos ponemos a hablar aquí de todo el panteón que hay aquí, el esquema grande que hay en gente como este caballero se llama Cash Luna. Mire, es tan fresco que se llama hasta Cash. Y hay otro americano de nombre Creflo y el apellido es Dollar. Entonces no se cambian el apellido del varón, porque de eso lo que están pendientes, dame el cash en dólares. No me des cash en rupias, ni aquellas cosas, ni en chequeles, dame cash en dólares. Que eso es lo que quieren, hermano. Y ni de ellos ni voy a hablar, porque no merece que uno hable, que perder el tiempo con ellos. César Castellano, el colombiano del G12, él dice que hay que seguir un sistema de organización en la iglesia y que si tú no sigues ese sistema, no es verdadera iglesia. ¿Qué cosa es esa? Porque él lo dijo. Entonces, y cuando tú buscas su doctrina, no se apega a la doctrina de los apóstoles, pues si está en la Biblia que él usa para predicar lo que no es, pues él conoce la verdad, pero no quiere predicarla, pues falso profeta y maestro. Del pueblo donde es Josué hay uno también, que se llama William Soto Santiago, de la famosa carpa catedral de Calle. Sí. Él dice que predica a Cristo, pero cuando usted lo ve hablando, usted dice, ¿está hablando de él o está hablando de Cristo? Y todas las cosas que publica tienen esa ambivalencia, como para que tú vayas pensando que tan fácilmente puedes pensar de Cristo como pensar de él. Y cuando tú buscas bien la doctrina que predica, tiene su trasfondo con la doctrina de un varón que se llamaba William Branham, el branhanismo, que era que
Ese Branham entendía que era la encarnación de Cristo para esta época. Pues entonces ahora que Branham se murió, pues la otra encarnación, que bueno, está en Calle. Mire qué clase de diablería esta. Falsos profetas y falsos maestros. Y usted viera la cantidad de personas que pierden el tiempo escuchando a este varón. Muchas veces usted encuentra los libretos por ahí. A veces yo cuando los encontraba los cogía todos y los botaba al zafacón en el mismo negocio donde los encontraba. Pero los hay muchos, ponen una cajita de cartón así y muchas cosas de este. Siempre está así o así. Sí. Entonces cambia de apariencia. Primero tenía el pelo recortado, ahora está bien peludo y la barba le llega casi hasta la rodilla. ¿Sabe? Cuando usted viene a ver, él está aludiendo de que él es Cristo, pero no se lo dice claro. De eso se trata la falsedad. Así que esos son falsos maestros. Los que le mencioné bien al principio, no. Y vamos a ver la definición de lo que dice aquí. Usted leyó los primeros 3 versos, amén, que nos dice que sí van a haber falsos profetas y falsos maestros. Mire, los versos del 1 al 9, si usted busca 4 al 5, 4 al 9, mira la edad conmigo, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vaya al 9. Sabe el Señor librarle tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que da 3 ejemplos de lo que va a pasar en cuanto a condenación a los falsos profetas y falsos maestros. Lo que sucede es que esa condenación no está ocurriendo en el tiempo real, pero toda esa gente va a tener su merecido. Pero el Señor permite que su falsedad se predique en los días que estamos. ¿Qué 3 ejemplos nos da para confirmar que el Señor lo sabe y va a bregar con ello? Mire, el primero es donde dice los ángeles que pecaron. ¿Cuáles son esos ángeles que pecaron? Si usted va allá a Génesis 6, ¿ok? Dice, ¿qué es eso de ángeles pecando? Bueno, los ángeles pecaron, mira aquí atrás. ¿De dónde usted cree que salen los demonios también? Es eso mismo, ¿verdad? Y sobre esto hemos predicado anteriormente, ¿verdad? Y hemos ido sobre ello, pero podemos ir aparte, ¿verdad? De hecho, en un foro también lo cubrimos de los bien principios. Génesis 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué dijo? Le voy a dar 120 años al hombre y de ahí lo voy a destruir. O sea, no es que las personas, la edad iba a ser 120 años, porque en ese tiempo duraba mucho más. Es que les iba a dar 120 años de advertencia. ¿Cuándo? Él escogió a Noé y le dijo: construye el arca. Y se tardó 120 años. 120 años de chance tuvo la gente. Mientras, este asunto paralelo que está en los primeros 2 versos, si usted va al 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también hubo después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, que fueron varones de renombre. O sea que hubo una encarnación de estos ángeles, pero llama hijos de Dios. No son hombres, pues si fueran hombres le llamaba hombres. Eran, ¿verdad? Cuando hace la referencia a hijos de Dios, eran creados por Dios, pero que se encarnaron y tuvieron relación con, dice, las hijas de los hombres. ¿Ok? Y dice que de ahí surgió lo que obviamente se le llaman más adelante los hijos de Anac, o los anaseos, que son los gigantes que se menciona aquí. Y que por la maldad del hombre y por esta aberración y toda esta maldad que se había desatado, es que el Señor decide terminar con la vida de la tierra en 120 años. A esos son los que se refiere aquí. Entonces también dice en el verso 4, capítulo 2 de 2 de Pedro, que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas para el juicio. Si usted va a Apocalipsis, usted recuerda que una de
de las plagas a las que se refiere en las copas de la ira, ¿ok? Tiene que ver cuando se desata, ¿verdad?, una de las copas y sale una nube negra del abismo, ¿verdad? Y todas esas cosas que salen de allí son esos pichones, por así decirlo, que están escondidos allá abajo, ¿verdad? Algunos están sueltos, pero otros están allí presos para ser liberados durante el tiempo del fin. Ahora mismo déjame ver si lo consigo literalmente de memoria, el verso, creo que era Apocalipsis 13, un poquito más adelante, 16, no, 16, vaya 16. La tercera, la cuarta, quinta, sexta. En la sexta, por ejemplo, si ve la sexta copa, ¿okay? Y es bien posible que también en los mismos sellos, en las trompetas también esté el asunto. Déjame ver si lo veo por aquí. Sí, en la sexta copa dice, verso 12, capítulo 16 de Apocalipsis, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. También hay otra referencia, que ahora mismo no recuerdo así de memoria, pero está junto cuando se manifiesta la bestia también, y dice que una de ellas sale del pozo del abismo, sale una gran nube negra, como de aquellas langostas que mordían a la gente, pero las mordían, pero la gente no moría. Y también está, ahora mismo no encuentro la referencia, pero está, después la podemos encontrar, yo se la incluyo por el WhatsApp. Esas son las que habla aquí en segunda de Pedro, hermano. La dice, mira, si el Señor bregó con esos ángeles y no les rió la gracia, sino que los condenó, pues tampoco va a perdonar a los falsos profetas y falsos maestros. Dice, y otro ejemplo que da también, dice, pues a la misma gente que vivía en el tiempo de Noé, él no los perdonó. Le dio un chance, 120 años, pero él no los perdonó. El que no entró en el arca, falleció. Y hemos comparado, ¿verdad?, el arca de salvación de antes con el arca de salvación de hoy, que es Cristo. El que no está en Cristo, no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Y dice, el tercer ejemplo, dice, mira, Sodoma y Gomorra. Amén. Después que había castigado al mundo, pues el mundo se desarrolló otra vez y llegamos a Sodoma y Gomorra. Dice, él no perdonó a Sodoma y Gomorra, aun cuando Abraham intercedió. Si hubieran 10 justos allí, pero no había ni 10 justos allí. Por lo tanto, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, no los perdonó. Dice que llovió fuego y azufre y se convirtió en ceniza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él quería y le iba a dar su merecido a esta falsedad. Y mira el contraste que hace con Lot, ¿verdad? Y podemos argumentar mucho sobre Lot. La palabra de Dios le llama justo a Lot. Pero nosotros podemos saber que este justo, ¿verdad?, contrastando sobre falsos profetas y falsos maestros, tenía sus cosas objetables. Porque si yo fuera justo, pues yo no estuviera viviendo en Sodoma. Por lo menos en mi contexto. Pero bien puede ser que a lo mejor cuando nosotros estemos bien mayores, a lo mejor tenemos a Sodoma alrededor nuestro, aquí en Puerto Rico, para cómo va la cosa, ¿verdad? Así que no podemos necesariamente juzgarlo por eso, ¿verdad? Ni por el contexto. Y estoy seguro que eso fue lo que le pasó. Quizá él, pues, en un momento dado lo vio, ¿verdad? Yo me mantengo, ¿verdad?, fiel, porque dice la Biblia que era justo. Pero en un momento dado lo que estaba alrededor era un basurero. Y en ese momento Dios entonces castigó a los malos y preservó a Lot. Y las hijas de Lot, que eran las que querían prevalecer, ¿verdad? Era junto con Lot. Los otros no quisieron.
Dice, de esa forma el Señor sabe librarle tentación a los piadosos, o sea, durante el tiempo que le va a dar el castigo a los malos, Él sabe preservar y cuidar a los que son de Él, y va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe claramente lo que Él va a hacer. Y por eso pone el ejemplo, el tercer ejemplo que menciona a Sodoma y Gomorra, menciona a Lot. Ahora, están listos para ser condenados, hermano. Mira el verso 3. Una palabra clave aquí. Palabras fingidas. La palabra en griego es plastos, no es plasta, como aunque tiene que ver, pero plastos en el sentido de lo que quiere decir. Plasto es algo que tenía una forma antes y lo moldearon para que tuviera otra. De ahí es que viene la palabra plástico. ¿Ok? Entonces las propiedades del plástico, una vez le estaba diciendo a James que hay un aparato que se llama un plastómetro. No tiene que ver nada con las plastas que usted ve en la calle o en ese. Un plastómetro lo que mide es cuán plástico o cuán deformable es el material plástico. Básicamente es una tabla de metal que tiene un boquetito con unas dimensiones. Y encima del boquetito hay un pote. Usted lo calienta a una temperatura, dice, a 100 grados centígrados, este plástico que está aquí pasa por ese boquetito y en un minuto deja 2 onzas abajo. Ok, usted lo apunta. Usted lo mide contra otro. Dice, este otro plástico con las mismas condiciones, pues el plastómetro dejó pasar 3 onzas. Entonces, pues, tratan de dictaminar quién es más plástico que otro. Eso es lo que quiere decir. En el caso aquí, la palabra griega, pues quiere decir prácticamente lo mismo. Algo que tenía una forma, lo emplastaron para que tuviera otra. Pues esa es la connotación, ¿ves? Para que usted vea que tiene que ver la de la forma. Cualquier lado que lo mire, yo creo que dice lo mismo, con las palabras fingidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Aquí que está la clave. Son personas que conocen la verdad, pero hicieron... Era un relleno de papa y se lo cambiaron a una alcapurria. Lo que pasa es que cuando cambiaron el relleno de papa, en el proceso le metieron veneno a la alcapurria. Aquí está la alcapurria. Dice, ay, este varón sí que sabe, es un as culinario. Pues eso es lo que quiere decir las palabras fingidas, ¿verdad? Si las vamos a traducir ahora en isabelino aguadillano. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vienen con toda la maldad para engañar. Palabras fingidas, de completa hipocresía. Por eso es que en Mateo 7:15, el Señor Jesús dijo, tenga cuidado, mire, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Okay? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues de la naturaleza. Estas personas conocieron la verdad, pero decidieron predicar la mentira. Si usted entiende por lo que dice el Señor Jesús, que se chavaron, pues es cierto. Mire, vaya a Hebreos 6. Sí, porque a veces tenemos que contestar la pregunta, ¿y esa gente se salvará algún día? Según la palabra, no. Mire lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. A veces dice, ¿y de quién dirá esto Hebreos aquí? Porque está violento lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Está fuerte, como dirían por ahí. Miren cómo dice. Hebreos 6, 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, oiga esto, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. La palabra recayeron es apostataron. O sea,
decidieron dejar la verdad. Esos que apostataron, dice, es imposible. Recuerde que la palabra imposible es la que está en el verso 4. El que es imposible, que esos que menciona ahí sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que se perdieron, nunca se salvaron y se perdieron. Exactamente, eso es lo que quiere decir. Fíjese que el predicador aquí dice todo menos salvos. Porque no lo eran que se veían, que profesaban. Muchas de estas personas profesan ser creyentes, pero con su fruto, usted lo nota, como decía el Señor Jesús, que no lo son. Porque es imposible, dice, ya ellos conocieron la verdad y le dijeron que no a la verdad y se dispusieron a predicar la mentira, según el contexto de lo que estamos viendo en 2 de Pedro. Pues el designio del Señor para ellos es que se quedan anclados y cegados con su propia mentira. Conocieron la verdad, pero rechazaron la verdad. Dice, es imposible porque sería como crucificar al Señor Jesucristo otra vez. Lo dice al final del verso 6. Está fuerte, pero así mismo es. Más fuerte es que ellos prediquen mentiras y que con ellos perdiéndose se pierdan un montón más con los embustes que... Ahora bien, así que esa es la condenación. Si usted va al verso 10 en adelante, hasta el verso 16 más o menos, habla de cómo son. Fíjese, verso 10 al 11 dice, aquí parece que Pedro agajó un bate y estaba envenenado contra estas personas. Pero literalmente, mire lo que dice, mayormente aquellos que, sí, dice, a los injustos los va a ser castigados en el día del juicio, dice el verso 9. Y dice, y mayormente, dice el 10, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío, o sea, no respetan al Señor. Atrevidos y contumaces. ¿Qué es un contumaz? Una persona que sabe la verdad pero no le da la gana, una persona que terca, necia, que quiere prevalecer en hacer lo incorrecto, sabiendo lo correcto. Dice, no temen decir mal de las potestades superiores, o sea, eso es blasfemar. O sea, cuando usted habla de Dios lo que Él no es, o la doctrina que Él no enseñó, usted está poniendo palabras en la boca de Él que Él no tuvo. O sea, que en otras palabras de nosotros sería un fresco, una persona que tiene la osadía de representar al Señor sin tener nada que ver con Él. Dice, mientras que los ángeles, mira, ni los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, ni los ángeles se dan el lujo de pretender decir las osadías que esta gente dice. O sea, son orgullosos, son personas que andan, estos falsos profetas y maestros, chequéese bien, andan soplados. Yo creo que una vez uno de ellos, porque hay uno de ellos aquí en Puerto Rico, se llama Jorge Rasky, vamos a decirlo que sí, para avanzar. Ese varón, hay mucha gente por aquí en el mundo neopentecostal, borderline inmoral que hay en este país. Y si alguien está en ese mundo, pues me escribe después. Pero aquí tenemos esa maldad. Y mucha gente le gusta endiosar estas personalidades. Y de hecho a ellos les encanta que las endiosen. Y este varón es un varón sumamente orgulloso. Y no más que me lo han contado, es que tuvimos en ocasiones por lo menos 2 close encounters. Y una referencia de otro varón creyente que me contó prácticamente lo mismo. Persona completamente arrogante. Que si no habían tantas personas para predicarle, el varón no iba. Cosas como esas. Que si le llevaron un sándwich que no era el que a él le gustaba, pues no, yo no como eso. Entonces yo me pongo a comparar esas pocas vergüenzas y dije, este varón es un varón completamente arrogante. Y cuando usted lo ve por ahí, porque de momento salen las noticias, cuando García Padilla también, por aquellos tiempos salió, me acuerdo que salió en las noticias. Él hablando de las orgías que hacía García Padilla allí en la fortaleza. ¿Cuáles orgías son esas? Estoy seguro que García Padilla no es creyente, pero decir que él tenía orgías allí como si fuera un emperador romano es una poca vergüenza. Y me acuerdo que el mismo reportero le dijo, pero dígame cuál es la evidencia de eso. No, que eso no hay que decirlo. El tipo es un fantoche, es un tipo arrogante. Entonces, usted no puede evitar, ¿verdad?, que por ahí hay mucha gente que lo endiosa por ahí. Dando mal ejemplo porque el varón se divorció
Y eso fue casi como una novela aquí en Puerto Rico. Y muchos de la denominación eran los abogados de él, eran de la misma denominación que lo ayudaron a esa poca vergüenza. O sea, y la gente sabe la poca vergüenza que hay, pero lo siguen adorando y le siguen, uy, bueno, la verdad es que es una cosa violenta. ¿Usted se imagina cómo me sentiría yo cuando a mí me pusieron ese nombre también? Un varón que usted y yo conocemos, que no vamos a hablar de eso ahora, pero pues, de verdad me ofendió que me pusieran el nombre de este varón. Pero seguimos. Verso 12, dice, estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Un animal irracional que no entiende. Son orgullosos, pero son ignorantes a la misma vez, vaya usted a ver. Son ignorantes porque decidieron escoger la ignorancia. ¿Y usted sabe qué pasa? Usted conoce este concepto de que la persona escoge hacer las cosas torpe y se va embruteciendo poco a poco. Esto sucede mucho con los nenes. De momento hay un nene que hace cosas como si fuera un morón. ¿Sabe lo que es un morón, verdad? Una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no le da gana hacerlo. Estamos describiéndolos aquí. Pero entonces hay 3 nenes adicionales que se portan bien, pero de momento se juntan con el morón. Y de momento, en lo que usted pestañea así, hay 4 morones. Yo le llamaba antes sinergia morónica. ¿Sabe lo que es una sinergia, verdad? Cuando algo que es de un tamaño se multiplica en virtud de reproducirse en otros y de ayudarse mutuamente a moronizarse. Y de momento, en vez de tener un titerito, tiene 4. Pero ¿y cómo es posible si eso fue antier? Pues lo mismo pasa con esos falsos profetas y maestros, porque ellos tienen su gremio. Entonces son orgullosos de que están predicando mentira, habiendo conocido la verdad, y por estar predicando la mentira, dice, ellos mismos se inventan el busto y después se lo creen. ¿Usted ha escuchado? Dice, eso no se lo cree ni él mismo, pero no con ellos se lo creen también, habiendo conocido la verdad. Y el Señor los encierra en su ignorancia. Así que son ignorantes. Versos 13 y 14 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Uy, ahí yo me asusté entonces. ¿Cómo que comen con vosotros? Porque esta gente están entremetidos e infiltrados entre las congregaciones. Por eso es que hay que estar ahí. Aquí hubo una vez un varón que yo le he mencionado, se sentaba ahí donde mismo se sentó Josana. Ahora va y no se sienta más ahí. Se sentó ahí. Y cuando yo lo vi, yo dije, ¿sabes cómo el Espíritu le da ese warning? Y pendiente. Y venía, no, que yo vine de tal sitio de por allá, de tal lugar, de por allá arriba. Y yo vine para acá porque el Señor me mandó a ser misionero aquí en Puerto Rico. Yo vengo aquí, ¿verdad? Para ir conociendo. ¿Y de qué iglesia tú vienes? No, en verdad, Dios me envió para acá, para Puerto Rico. ¿Y quién es tu pastor allá en los Estados Unidos? No, en verdad, el pastor mío es Jehová Dios. Y después, fíjate, el mío también, pero qué interesante, le decía yo. Callarse, luego otra vez se sentaba ahí, como la 4ª, 5ª vez. Yo lo había divisado, entonces allá afuera, ahí, parado ahí en el frente de la alfombra afuera. Me dice, porque en verdad, estoy convencido que nosotros no necesitamos los escritos griegos ni el Antiguo Testamento, porque todo eso está mejorado en la Biblia King James. Y yo le dije, tú ves, ese es el problema. Ese es el problema, que nosotros no estamos aquí con esa sandeces que tú estás predicando. Por lo tanto, si tú viniste aquí a ver si aquí tú podías predicar esa sandeces y aquí no es, avanza. Fíjate qué claro yo te lo estoy diciendo, ahí mismo al frente. God bless you, me dice. Igualmente. Y se desapareció. Después puso allí, tenía un lugar de reunión ahí mismo en
en la curva, entrando para adentro para Isabel, en la 112, decía, ¿cómo era? Iglesia, Biblia Borinquen, y el nombre del falso profeta que él seguía. Falso profeta dentro de los bautistas fundamentales. Un varón que dibujaba predicando, que era de acá de la Florida. Biblia Borinquen, ahorita me acuerdo. Y tú dices, ¿pero qué es eso? Entonces el varón completamente, tú sabes, pero tú lo veías y se veía, ¿sabes? Como bien crew cut, bien militar. ¿Sabes? Eso, cosas así, él hablaba así, bien prim and proper. No se cree que él venía para acá a ayudar a Puerto Rico, a traer poca vergüenza para acá. A decir ¿qué era eso? Que esta Biblia no es la Biblia. Tiene que predicar con la Biblia King James, que es la que es en inglés. Porque a ellos les da la gana. Lo que hay detrás de eso es imperialismo americano. Mira a ver si no es lo mismo. ¿Sí? Ay, ¿por qué tiene que ser la de ellos y no puede ser la otra? Pues porque yo le dio la gana. Esas son falsas doctrinas. Biblia Borinquen Ruckmanita, ese es el nombre, Ruckman, se llamaba el varón que ya se murió, allá en Pensacola, Florida. Bueno, ahí viene, del Pensacola Bible College. Pues ese varón tenía esas herejías. De hecho, se cumple todo lo que está aquí, porque ese varón era adulado por los bautistas fundamentales, pero el varón lo que tenía un revolú en la familia. Los hijos no querían saber de él. Se divorció como 3, 4 veces, yo perdí la cuenta. Y era bien disparatero en sus cosas. Y una persona que cuando él hablaba con alguien que no era creyente, eso es lo que él hacía, hablaba sapos y culebras de esa persona. Una persona que no evidenciaba para nada el amor de Dios que había en su corazón. Porque no lo había, no podía evidenciar lo que no tenía. Pues era como ese, ¿verdad? Mientras comen con vosotros, se recrean de sus errores y son manchas e inmundicias en la ropa y la presencia de los que son creyentes. ¿Qué nos dice aquí? Usted no debe juntarse con ellos. Por eso es que en la congregación debe ser todo santo. Amén. Y cuando veamos a alguien que viene y el Espíritu nos da discernimiento y usted sabe que la persona ya viene con malas intenciones, hay que flochearlo para avanzar. Porque vemos lo que pasa aquí, esas personas no se arrepienten, hermano, esas personas se quedan en su mismo error. Y ellos vienen con esto ensañado en su mente de pensar que pueden contaminar y descarrilar al pueblo de Dios. Otra característica que tienen es, además de esta, que es la lujuria, como dice aquí. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Dice el verso 14. El verso 15 y 16 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Qué es lo que quería Balaam? Que Balac le diera chavo para maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué tú quieres que yo predique? ¿Cuánto me vas a dar? Pues tú me maldices al pueblo de Israel, pues eso vale tanto, dámelo. Y eso era el Balaam. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. Personas que lo que están pendientes es los chavos. Mira a ver todos estos que yo les he mencionado. ¿Qué están pendientes? Los chavos. Chao. Ellos no andan por ahí en humildad, porque no la tienen. Mire el orgullo que hay en su corazón. Así que el Señor nos da estas señales para usted poder comprender, pero el discernimiento propio lo da el Espíritu Santo. Y cerrando el tema, ¿ok? Fíjate, esto es lo peor. Verso 17 dice, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Una fuente sin agua. Te ha ido muchas veces, dice, de estas que usted, ¿verdad? Mira, donde hay una fuente de agua, usted aprieta así y no sale nada. Y usted lo ve que tiene las calcificaciones encima, o sea, que no es que dejó de funcionar ayer, es que lleva como un mes sin agua. Y usted dice, dame acá un majón y la tumbamos y la botamos porque no sirve. ¿Verdad? Fuentes sin agua. Verso 18. Hablan palabras infladas. Usted va a salir de aquí y va a comer comida maciza. ¿Verdad? O puede comerse un cotton candy.
o una bolsa de popcorn. ¿Tú has visto la bolsa de popcorn? De esa que usted la viene, ese paquetito así, bien finito. Y usted lo pone allí en 2 minutos en el microondas. Y se sopló. Y dice, wow, pero usted le hace así. Y es vano porque también en la poquita agua que tenía se le evaporó. Y usted, guay, se jalta de popcorn. Y se jalta de popcorn, y se jalta de popcorn, y no se llena. Pues sí, lo que está comiendo es aire. Igual el cotton candy, cogen así, mira, le echan así, media cucharadita así en la máquina y le echan una gotita de color, del que sea, le pasan el cono, sale así. Y usted lo toma así casi, se lo tiene que aguantar porque el viento se lo lleva flotando. Pues así es lo que enseñan ellos. ¡Wow! Se ve que como que es sustancia, pero cuando usted viene a ver no hay nada. Porque no hay alimento de la palabra del Señor, lo que hay es puro gofio, puro fluff, pura porquería, que no alimenta. Les prometen libertad, dice el verso 19, pero ellos mismos son los esclavos de la corrupción que ellos prometen ser librados. Este es el ejemplo. Y usted ve las vidas de toda esta gente y son vidas completamente objetables, pero hay gente que lo sigue y dice, ¿qué esperan ellos? ¿Ser como ellos o ser diferentes? O sea, la gente se confunde porque les gustan las palabras que ellos hablan. Bien imperante. Así que es importante, y con esto cerramos, que estos falsos profetas y maestros profesaban ser creyentes y hoy aún profesan ser creyentes, pero en realidad no poseen la salvación. Han tenido todo lo que es necesario para conocer a Cristo, pero han decidido predicar la mentira. Proverbios 26:11, vaya allí, con esto cerramos. Gloria sea el Señor, ahí vamos. Dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Por eso dice el 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir esto? Esto es verdad, esto del perro. La perrita de casa de momento vomita por algo y se lo come de nuevo. ¿Usted haría eso? ¿Ah? ¿Verdad que no? Pero el perro lo hace. ¿Y la puerca? ¿Usted conoce el cuento de la puerca de Juan Bobo? Juan Bobo dijo, ¿por qué la puerca tiene que estar empuercada? Haré que no sea puerca. Y la bañó. Y le echó perfume de agua de rosas encima. Y le puso un lazo. Y la puso que quedó que brillaba. Dijo, ya está. Y la soltó. Y la soltó y volvió a la tierra de nuevo. Pues eso le pasa a estos falsos profetas. Usted les puede iluminar con la... Esta es la parte importante. Usted les puede iluminar con la verdad. Pero ellos prefieren comerse el vómito de ellos mismos. Y prefieren meterse a la tierra donde estaban cuando usted le estaba predicando. Eso confirma lo que acabamos de ver en Hebreos 6. O sea, ellos no se salvan, ni las víctimas que son las que los escuchan. Por eso es que Pedro y Judas se atreven a llamarles perros y puercos aquí, porque tan grave es la cosa. ¿Cuál es el problema? El problema no es que ellos se pierdan. El problema es que otros se dejan engañar por estas cosas. Porque saben ellos y Satanás que a la gente le gusta escuchar cosas que se le acomodan a la vida de ellos. Fíjense, muchas cosas que ellos predican es, sigue tu vida como está. Lo que tienes es que creer esto o aquello. Todo el mundo le gusta. Quédate así. Pero
todas las cosas pídeselo al Señor, el Señor te va a dar, el Señor te va a hacer próspero. ¿Ves? Tergiversando la realidad de lo que es el Evangelio. Otros dicen, ¿a ti te gusta creer en esto o aquello? En la Virgen, por ejemplo. ¿Te creyendo en la Virgen? Bien. Y entonces la pluralidad de hoy, muchos de ellos es, mira, Dios es el que tú entiendas que es Dios. Mira qué diablería. Si Dios para ti es Alá, ojalá Él te lleve para la gloria y yo te garantizo que Él te va a llevar. Y por ahí sigue. Tan es así que algunos predican, ¿verdad?, que todos somos dioses, tergiversando las mismas palabras del Señor Jesús, diciendo que Dios eres tú mismo. Pero que esa es la mentira que el Dios hebreo ha preservado que tú conozcas. ¿Y qué cosas? Disparate, ¿verdad? Y toda la gente le gusta, le fascinan estas cosas. ¡Wow! Por eso es que le gustan todos estos evangelios falsos que hemos dicho y hemos estudiado, cuando estuvimos estudiando sobre la Biblia, se fascinan. Cuando se abrió el libro de Dan Brown, el Código Da Vinci, que era basado en un montón de sandeces que hablaba del Evangelio de Judas, la gente dijo, ¡oh! Hay un Evangelio de Judas. Y eso fue un bestseller, el libro de Dan Brown y el libro traducido del Evangelio de Judas. Muchachos, todo el mundo comprando eso. Y el National Geographic hizo una guía para venderla también sobre cómo interpretar el Código Da Vinci a la luz del Evangelio de Judas. A mí qué diablería. Entonces el Evangelio de Judas estaba escondido, lo usaban de charming cuando estaba impreso, hasta que vino este bestseller. Entonces todo el mundo, ¡oh! ¿Tú ves? Nos tenían engañados. Había un evangelio que lo tenían amapuchado. Todos estos cristianos de hoy engañadores. Entonces a los buenos le llaman malos y a los malos le llaman buenos. Ahí usted ve. Y les fascina a la gente esas cosas novelescas. Y entonces deciden poner su confianza en estas tonterías. Por eso es que el Señor le llama lo que le llama. Ahora, semana que viene, no vamos a hablar de esto. La semana que viene vamos a hablar de nosotros como tal. Amén. Sobre la venida del Señor Jesús. ¿Cuándo se van a acabar los falsos profetas y falsos maestros? Pues no se haga de ilusiones porque eso van a estar hasta el final. Pero el Señor, lo que acaba de escribir aquí es para que estemos claros de que Él les va a dar su merecido. Pero usted pensará que algún día nos dejarán quietos y dejarán quietos a la gente de engañarlos. No, van a estar hasta el final. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Amén. Para que en medio de toda esa oscuridad, de todo ese engaño y toda esa confusión, usted no desfallezca ni se frustre. Usted predique la verdad que está en la palabra del Señor. Y el que oiga la verdad, el que vea a Cristo, como leímos, ¿verdad? El hermano Jan esta mañana, y cree en Él, ese se salvará en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. Y aquí vamos en el nombre del Señor, así que no coma cotton candy. Bueno, puede comérselo, pero no ahora, ¿verdad? En nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, te damos gracias por ser bueno. Gracias por darnos tu palabra de verdad, por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por darnos, Señor, todas estas bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has dirigido a través de tu palabra. Gracias por la advertencia que nos hace tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prevalecer en tus caminos. Gracias por habernos salvado genuinamente, mi Señor Jesús, porque vimos a Cristo y creímos en Él. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, a creerla, a vivirla. Mucho más importante, según lo que hemos visto hoy, a estar alerta contra la falsedad, sabiendo que está rampante por todos sitios y que tenemos que ser bien cautelosos y bien cuidadosos sobre lo que escuchamos y las voces que oímos.
que tu Espíritu nos santifique y nos guíe siempre a tu palabra de verdad. Ella misma nos dice que la confusión del mundo y de Satanás está suelta, pero nosotros vamos a seguir predicando tu palabra y predicando a Cristo Jesús hasta el fin de los tiempos. Y después de nosotros, si tú no has venido antes, vendrán, Señor, más creyentes a predicar tu palabra, para que siempre haya la luz de Cristo que alumbra al mundo hasta el día que tú vengas, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser tu obrero, a serte fieles en todo, Padre. Llévanos con bien ahora, Señor, a nuestras casas y que este martes, Señor, nos podamos volver a reunir acá. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga, hermanos. Saluda a su hermanito, su hermanita.